Una mañana de febrero de 1990, el cielo sobre Puebla amaneció denso y gris. La humedad del altiplano se pegaba a la piel como una advertencia silenciosa. En el barrio de San Miguel, las calles empedradas brillaban por la llovizna nocturna, mientras las familias preparaban a sus hijos para otro día de clases. Nadie imaginaba que ese martes cambiaría para siempre la historia de 19 familias. La van escolar azul marino con franjas amarillas pertenecía al Colegio Guadalupe Victoria, una escuela primaria modesta pero querida en la comunidad. El conductor, don Tomás Velázquez, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia al volante, era conocido por su puntualidad y cariño hacia los niños. Esa mañana recogió a 19 estudiantes entre 6 y 11 años en su ruta habitual por los barrios periféricos de la ciudad. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que no deben olvidarse. A las 7:40 de la mañana, don Tomás hizo su última parada frente a la casa de los Ramírez. Lucía Ramírez, de 9 años, subió a la van con su mochila rosa y su lonchera de plástico. Su madre, Teresa, la despidió desde la puerta como cada día, agitando la mano mientras la van doblaba la esquina rumbo a la escuela. El trayecto desde ese punto hasta el colegio no debía tomar más de 15 minutos. Pero la van nunca llegó. A las 8:30, cuando sonó la campana de entrada, la directora del colegio, la profesora Margarita Soto, notó la ausencia de los 19 estudiantes. Al principio pensó en un retraso por el tráfico o algún problema mecánico menor. Sin embargo, cuando pasó media hora sin noticias de don Tomás ni de los niños, el nerviosismo comenzó a instalarse en la oficina administrativa. La secretaria intentó comunicarse con don Tomás a través de la radio que llevaba en la van, pero solo obtuvo estática. A las 9:15, la directora decidió llamar a las familias. Las primeras respuestas fueron de confusión. Todos los padres confirmaron que sus hijos habían subido a la van esa mañana. Teresa Ramírez sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando recibió la llamada. A las 10 de la mañana, 19 familias convergieron frente al Colegio Guadalupe Victoria en un estado de pánico creciente. Los padres exigían respuestas, explicaciones, cualquier información que pudiera darles paz. La directora, con el rostro pálido y las manos temblorosas, ya había contactado a la policía municipal. El comandante Héctor Valderas llegó con 4 patrullas y comenzó inmediatamente la búsqueda. La ruta habitual de la van fue recorrida metro a metro. Los policías interrogaron a vecinos, comerciantes, cualquier persona que pudiera haber visto pasar el vehículo azul marino esa mañana. Pero era como si la tierra se hubiera tragado la van y a sus 20 ocupantes. Durante las primeras 72 horas, la búsqueda fue frenética. Helicópteros de la policía estatal sobrevolaron la ciudad y sus alrededores. Buzos inspeccionaron los cuerpos de agua cercanos. Se bloquearon carreteras y se distribuyeron fotografías de los niños y de don Tomás en todos los medios de comunicación. La noticia se convirtió en el tema principal de todos los noticieros nacionales. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un secuestro masivo, aunque ningún grupo criminal reclamó responsabilidad ni se recibió petición de rescate. Otros especulaban sobre un accidente que había llevado la van a un barranco oculto. Hubo quienes sugirieron que don Tomás había sufrido un infarto al volante y perdió el control del vehículo. En la comunidad de San Miguel, el dolor se transformó en una herida colectiva. Las familias organizaron vigilias nocturnas en la iglesia del barrio, la parroquia de San Miguel Arcángel.
Las madres rezaban el rosario hasta que sus voces se quebraban. Los padres formaron brigadas de búsqueda que recorrían caminos rurales, barrancos y zonas boscosas en los alrededores de Puebla. Roberto Sánchez, padre de dos de los niños desaparecidos, los hermanos Marcos y Elena, se convirtió en la voz más visible de las familias. Con apenas 35 años, este mecánico de oficio dejó su taller y dedicó cada minuto a buscar a sus hijos. En las entrevistas televisivas, con los ojos enrojecidos por el insomnio, suplicaba a cualquiera que tuviera información que se comunicara con las autoridades. La esposa de don Tomás, Guadalupe Velázquez, enfrentó una situación particularmente cruel. Mientras lidiaba con su propio terror por el destino de su marido, algunos comenzaron a insinuar que don Tomás podría estar involucrado en la desaparición. Las sospechas se basaban en nada más que la necesidad humana de encontrar un culpable, alguien a quien señalar en medio del caos. Los investigadores revisaron minuciosamente los antecedentes de don Tomás. Su historial era impecable. Nunca había tenido problemas con la ley. Sus cuentas bancarias no mostraban movimientos inusuales, y todos los que lo conocían describían a un hombre dedicado a su familia y su trabajo. La policía descartó rápidamente cualquier participación voluntaria de su parte. Mientras tanto, la búsqueda se expandió más allá de los límites de Puebla. Las autoridades coordinaron con los estados vecinos, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México. Se difundieron las fotografías en las centrales camioneras, las casetas de peaje, los puestos fronterizos. Miles de personas se unieron a la búsqueda, pero cada día que pasaba sin resultados hundía más a las familias en la desesperación. En la tercera semana, un testigo reportó haber visto una van similar tomando la carretera federal que conducía hacia el Pico de Orizaba, el volcán más alto de México. La información, aunque vaga, dio un nuevo rumbo a la investigación. Equipos de búsqueda se dirigieron hacia las zonas montañosas, explorando los pueblos que salpican las faldas del volcán. Los habitantes de esos pueblos, comunidades pequeñas donde todos se conocen, no recordaban haber visto pasar ninguna van escolar. Sin embargo, la región era vasta y accidentada, con innumerables caminos de terracería que serpenteaban entre bosques de pino y campos agrícolas. La posibilidad de que la van hubiera tomado alguno de esos caminos y sufrido un accidente no podía descartarse. La brigada de búsqueda exploró barrancas profundas donde los vehículos podían quedar ocultos por la vegetación espesa. Descendieron por pendientes peligrosas atados con cuerdas, revisando cada cavidad, cada zona donde un vehículo pudiera haber caído. Pero no encontraron nada, ni restos metálicos, ni ropa, ni el más mínimo indicio de los 20 desaparecidos. A medida que pasaban los meses, la cobertura mediática comenzó a disminuir. Las noticias frescas reemplazaron la historia de la van desaparecida, pero para las familias el tiempo se había detenido el 6 de febrero de 1990. Cada cumpleaños no celebrado, cada día de Reyes sin regalos, cada ceremonia escolar sin sus hijos era una puñalada renovada en el corazón. Teresa Ramírez mantuvo el cuarto de Lucía exactamente como estaba el día de su desaparición. Los cuadernos sobre el escritorio, la cama tendida, los juguetes en su lugar. Cada noche, Teresa entraba a esa habitación y se sentaba en la cama, esperando escuchar la risa de su hija bajando las escaleras. Pero solo había silencio. Roberto Sánchez nunca volvió a su taller. Convirtió su casa en un centro de operaciones improvisado, con mapas cubriendo las paredes y archivos desbordando las mesas. Cada pista, cada rumor, cada llamada anónima era investigada meticulosamente. Su esposa, María Elena,
Intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus otros dos hijos, pero la sombra de la pérdida cubría cada aspecto de sus vidas. Las autoridades mantuvieron el caso abierto, pero conforme pasaban los años sin avances, los recursos asignados fueron disminuyendo. Los detectives que originalmente trabajaban tiempo completo en la investigación fueron reasignados a otros casos. El expediente de la van desaparecida se volvió cada vez más polvoriento en los archivos de la Procuraduría Estatal. En 1995, 5 años después de la desaparición, las familias organizaron una marcha masiva en la Ciudad de México, exigiendo que el caso no fuera olvidado. Miles de personas se unieron a la protesta, cargando fotografías de los 19 niños y de don Tomás. Los carteles demandaban justicia, respuestas, dignidad para las víctimas. El gobierno prometió renovar los esfuerzos de búsqueda, pero en la práctica poco cambió. La década del 2000 trajo nuevas tecnologías que las familias esperaban pudieran ayudar. Internet permitió que la historia alcanzara audiencias globales. Foros de discusión y sitios web dedicados a personas desaparecidas mantuvieron vivo el caso. Detectives aficionados de todo el mundo ofrecieron teorías y análisis, aunque ninguno condujo a un avance real. Roberto Sánchez, ahora un hombre de mediana edad, con el cabello completamente blanco, nunca dejó de buscar. Cuando su salud comenzó a fallar por el estrés acumulado de décadas, su hijo mayor, también llamado Roberto, tomó el relevo. La búsqueda de Marcos y Elena se había convertido en un legado familiar, una misión que pasaba de generación en generación. Teresa Ramírez desarrolló una amistad cercana con otras madres de los desaparecidos. Juntas formaron un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en la parroquia de San Miguel Arcángel. Se reconfortaban mutuamente, compartían su dolor, mantenían viva la memoria de sus hijos. En esas reuniones no hablaban de sus niños en pasado, sino en presente, como si pudieran regresar en cualquier momento. Los hermanos menores de los desaparecidos crecieron en hogares marcados por la ausencia. Algunos desarrollaron problemas psicológicos, incapaces de procesar la pérdida ambigua de sus hermanos. Otros se convirtieron en activistas por los derechos de las víctimas, canalizando su dolor en la búsqueda de justicia no solo para sus familias, sino para todos los desaparecidos en México. En 2010, 20 años después de la desaparición, se realizó una ceremonia conmemorativa en el Colegio Guadalupe Victoria. El evento reunió a las familias, excompañeros de los niños desaparecidos, maestros jubilados y miembros de la comunidad. Se plantó un árbol por cada uno de los 20 desaparecidos en el jardín de la escuela, con placas que llevaban sus nombres y fotografías. Durante la ceremonia, la ahora anciana profesora Margarita Soto, quien había sido directora del colegio en 1990, habló con voz temblorosa sobre su culpa perpetua. A pesar de que racionalmente sabía que no había nada que pudiera haber hecho para prevenir la tragedia, el peso de la responsabilidad nunca la abandonó. Guadalupe Velázquez, la viuda de don Tomás, la abrazó entre lágrimas, asegurándole que nadie la culpaba. Los avances tecnológicos en las siguientes décadas permitieron que las fotografías de los niños fueran procesadas digitalmente para mostrar cómo lucirían de adultos. Estas proyecciones de envejecimiento fueron distribuidas ampliamente, con la esperanza de que pudieran estar vivos en algún lugar, quizás sin memoria de su pasado o bajo identidades falsas. Pero las décadas continuaron pasando sin respuestas. Las madres envejecieron, algunas fallecieron sin conocer el destino de sus hijos. Los padres que habían dedicado sus vidas a la búsqueda fueron reemplazados por hijos y nietos que heredaron la misma misión imposible.
La van azul marino con franjas amarillas se convirtió en una leyenda urbana en Puebla, un recordatorio permanente de que algunas preguntas nunca encuentran respuesta. En 2024, 34 años después de aquella mañana gris de febrero, un equipo de glaciólogos mexicanos y estadounidenses realizaba estudios sobre el retroceso de los glaciares en el pico de Orizaba. El cambio climático había causado un derretimiento dramático del hielo perpetuo que coronaba el volcán. Zonas que habían estado cubiertas por glaciares durante siglos, ahora quedaban expuestas por primera vez en la historia moderna. Durante una expedición rutinaria en mayo de 2024, uno de los investigadores, el doctor Ernesto Guzmán, tropezó con algo inusual sobresaliendo del hielo recién derretido. Al principio pensó que era un pedazo de roca volcánica, pero al acercarse notó un color que no correspondía con la geografía natural del lugar, un azul artificial descolorido por el tiempo. El doctor Guzmán llamó a sus colegas. Con extremo cuidado, comenzaron a excavar alrededor del objeto. Lo que encontraron les heló la sangre más que el viento gélido de la montaña. Era el techo parcialmente aplastado de un vehículo azul marino con trazas de lo que alguna vez fueron franjas amarillas. El equipo inmediatamente suspendió sus estudios científicos y contactó a las autoridades. La noticia llegó a la Procuraduría de Puebla en cuestión de horas. Un operativo masivo fue organizado para trasladar equipos de rescate y forenses a la zona del hallazgo, a más de 5.000 metros de altitud. Las condiciones en el glaciar eran extremadamente peligrosas. El terreno era inestable, con grietas profundas ocultas bajo capas delgadas de nieve. La altitud provocaba mal de montaña en quienes no estaban aclimatados. Los equipos trabajaron en turnos cortos, batallando contra el frío intenso y la falta de oxígeno. Lentamente, meticulosamente, comenzaron a excavar alrededor de la van. El vehículo estaba increíblemente bien preservado por el hielo, aunque severamente dañado por lo que evidentemente había sido una caída violenta por la pendiente del volcán. El frente estaba completamente aplastado, las ventanas hechas añicos, la estructura retorcida por el impacto. Cuando finalmente lograron acceder al interior, los forenses encontraron restos humanos. El hielo había preservado evidencia que de otra manera se habría descompuesto hace décadas. Pero lo que más impactó a todos fue un detalle específico que no podían explicar inicialmente. Encontraron 19 chamarras escolares apiladas cuidadosamente en la parte trasera de la van, todas con las etiquetas de nombre de los niños aún legibles. Las chamarras estaban organizadas en una pila ordenada, casi ceremonial. No estaban esparcidas por el vehículo como cabría esperar después de un accidente violento. Alguien las había colocado allí deliberadamente, todas juntas, como si estuviera guardando algo precioso. El descubrimiento generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué las chamarras estaban apiladas de esa manera? ¿Qué había sucedido realmente aquella mañana de 1990? Los expertos comenzaron a reconstruir los eventos basándose en la evidencia física. La posición de la van y los daños sugerían que había salido de la carretera en algún punto de la ruta que bordeaba el volcán, probablemente debido a las condiciones climáticas. En febrero de 1990, la región había experimentado nevadas inusuales y niebla densa. Don Tomás podría haberse desorientado, tomado un camino equivocado que lo llevó hacia zonas más altas del volcán. En algún momento, la van debió perder tracción en el hielo y comenzó a deslizarse. La pendiente empinada y las condiciones heladas convirtieron el descenso en una caída mortal. La van rodó cientos de metros cuesta abajo, impactando contra rocas y hielo, hasta quedar atrapada en una grieta del glaciar que eventualmente la cubrió completamente. Pero esto no explicaba las chamarras apiladas.
Los forenses determinaron que la organización de las prendas ocurrió después del accidente, no antes. Alguien había sobrevivido al impacto inicial el tiempo suficiente para reunir las chamarras de los niños. La reconstrucción más probable, según los expertos, fue devastadora de imaginar. Don Tomás, gravemente herido pero consciente, había intentado proteger a los niños del frío mortal. Al darse cuenta de que no podía salvarlos a todos, había reunido las chamarras como un acto final de desesperación y amor, tratando de crear algún tipo de refugio térmico o simplemente preservando las únicas identificaciones que tenía. Los análisis forenses posteriores confirmaron que don Tomás y varios de los niños sobrevivieron al impacto inicial del accidente. Sin embargo, la exposición al frío extremo a esa altitud, combinada con las lesiones traumáticas y la imposibilidad de pedir ayuda, resultó fatal en cuestión de horas. La noticia del hallazgo sacudió a México. Los medios nacionales e internacionales cubrieron la historia extensamente. Después de 34 años de incertidumbre, las familias finalmente tenían respuestas, aunque no fueran las que habían rezado encontrar durante décadas. Teresa Ramírez tenía ahora 68 años. Cuando recibió la llamada informándole del descubrimiento, sus rodillas cedieron y tuvo que sentarse. Durante más de 3 décadas había imaginado miles de escenarios sobre el destino de Lucía. Algunos días se permitía creer que su hija estaba viva en algún lugar, con una nueva identidad, quizás sin memoria de su vida anterior. Otros días, los más oscuros, sabía en su corazón que Lucía nunca regresaría. Roberto Sánchez, hijo, quien había continuado la búsqueda de sus hermanos después de que su padre falleciera 5 años atrás, sintió una mezcla compleja de alivio y dolor renovado. Su padre había muerto sin conocer la verdad, llevándose a la tumba la tortura de no saber. Ahora, finalmente, la familia podría darle sepultura digna a Marcos y Elena. El proceso de recuperación e identificación de los restos tomó varios meses. Los cuerpos fueron trasladados cuidadosamente desde el glaciar hasta instalaciones forenses en Puebla. Los análisis de ADN confirmaron las identidades de don Tomás Velázquez y los 19 niños. Las chamarras, preservadas milagrosamente por el hielo, fueron tratadas con cuidado extremo. Cada prenda fue documentada, fotografiada, analizada. Las etiquetas de nombre escritas con marcador permanente por madres amorosas 3 décadas atrás todavía eran legibles. Lucía Ramírez, Marcos Sánchez, Elena Sánchez y 16 nombres más. En noviembre de 2024 se realizó una ceremonia masiva de despedida en la Catedral de Puebla. Miles de personas asistieron, las familias, ahora con hijos y nietos propios. Compañeros de escuela de los desaparecidos que ahora eran adultos de mediana edad. Maestros jubilados, funcionarios públicos y ciudadanos comunes que habían seguido la historia durante décadas. 20 ataúdes blancos fueron colocados frente al altar. Sobre cada uno descansaba una de las chamarras recuperadas del glaciar, símbolos tanto de la tragedia como del amor, que había intentado proteger hasta el último momento. El arzobispo de Puebla ofició una misa especial, hablando sobre el fin del dolor de la incertidumbre y el comienzo del proceso de sanación verdadera. Teresa Ramírez, apoyándose en sus propios hijos adultos, se acercó al ataúd de Lucía. Con manos temblorosas, tocó la chamarra azul marino con el nombre de su hija bordado. Después de 34 años, finalmente podía decir adiós. Las lágrimas que derramó esa tarde eran diferentes a las que había llorado durante décadas. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de paz encontrada en medio del dolor. Los ataúdes fueron enterrados en una sección especial del Panteón Municipal de Puebla. Se erigió un memorial con los nombres de los 20 y una placa que decía:
en memoria de los niños del Colegio Guadalupe Victoria y su conductor, don Tomás Velázquez, perdidos el 6 de febrero de 1990, encontrados el 15 de mayo de 2024, nunca olvidados. En los meses siguientes al entierro, algo inesperado comenzó a suceder. El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo México visitaban el sitio para dejar flores, juguetes, cartas. Padres que habían perdido a sus propios hijos encontraban consuelo al lado de las tumbas de los 20 desaparecidos del 90. El memorial se transformó en un símbolo de todos los desaparecidos en México, un recordatorio de la importancia de nunca dejar de buscar. Las familias encontraron formas diferentes de procesar el cierre. Teresa Ramírez finalmente pudo desmantelar el cuarto de Lucía, que había mantenido intacto por 34 años. Donó los juguetes y ropa a un orfanato local, sintiendo que era lo que su hija hubiera querido. Guardó solo algunos objetos preciados, una muñeca favorita, un cuaderno con dibujos infantiles, fotografías. La familia Sánchez estableció una fundación en nombre de Marcos y Elena para ayudar a otras familias que buscaban a personas desaparecidas. Utilizaron las lecciones aprendidas durante sus décadas de búsqueda para crear protocolos más efectivos, apoyar emocionalmente a otras familias y presionar a las autoridades para mantener los casos activos. Guadalupe Velázquez, quien tenía 83 años cuando encontraron los restos de su esposo, finalmente pudo limpiar el nombre de don Tomás de cualquier sospecha injusta. El informe forense definitivo confirmó lo que ella siempre había sabido. Su esposo había sido un héroe hasta el último momento, intentando salvar a los niños bajo su cuidado, incluso cuando sabía que no había esperanza. El Colegio Guadalupe Victoria, que había cerrado sus puertas años atrás debido a problemas financieros agravados por la tragedia, fue convertido en un museo y centro comunitario dedicado a la memoria de los niños desaparecidos. Las aulas conservaron algunos pupitres originales de 1990, con placas que identificaban dónde se habían sentado Lucía, Marcos, Elena y los demás. Los glaciólogos que descubrieron Laván escribieron un artículo científico sobre el hallazgo, no solo documentando el descubrimiento, sino también reflexionando sobre las implicaciones del cambio climático. El derretimiento del glaciar que reveló la tragedia de 1990 fue resultado del calentamiento global. En cierto sentido irónico, una crisis ambiental moderna había resuelto un misterio de décadas atrás. El doctor Ernesto Guzmán, quien primero vio el destello azul en el glaciar, se mantuvo en contacto con las familias. Asistió a las ceremonias conmemorativas anuales, sintiendo una conexión profunda con las personas a quienes su descubrimiento había dado cierre. A menudo reflexionaba sobre el azar de la vida. Si hubiera caminado 5 metros en otra dirección ese día de mayo, Laván podría haber permanecido oculta décadas más. En 2025, un año después del descubrimiento, las familias regresaron juntas al pico de Orizaba. Con la ayuda de guías experimentados, ascendieron hasta el punto donde Laván había sido encontrada. El sitio ya no mostraba signos evidentes de la tragedia. El glaciar continuaba retrocediendo, el paisaje cambiando constantemente. En ese lugar, a más de 5.000 metros de altitud, con el viento frío azotando sus rostros y las nubes rodeándolos, las familias realizaron una ceremonia íntima. Liberaron 19 globos blancos, uno por cada niño, y un globo azul por don Tomás. Los vieron elevarse contra el cielo infinito hasta que se convirtieron en puntos diminutos y desaparecieron. Teresa Ramírez sintió, por primera vez en 35 años, algo parecido a la paz. Sabía que Lucía no estaba en ese glaciar ni en el ataúd en Puebla. Su hija vivía en los recuerdos, en las fotografías, en las historias que Teresa compartiría con sus nietos.
La búsqueda física había terminado, pero la memoria continuaría para siempre. Roberto Sánchez hijo pensó en su padre, quien había dedicado su vida entera a buscar a Marcos y Elena. Deseó que pudiera haber estado allí ese día, en la montaña, para finalmente saber la verdad, pero también comprendió que la búsqueda en sí misma había dado propósito a la vida de su padre. No había sido en vano, había sido un acto de amor sostenido a través de décadas. Cuando las familias descendieron de la montaña ese día, dejaron atrás flores y pequeñas cruces de madera. Pero también se llevaron algo con ellos, la certeza de que habían hecho todo lo posible, de que nunca se habían rendido, de que el amor y la determinación pueden persistir incluso ante la ausencia más devastadora. La historia de la van escolar desaparecida en 1990 y encontrada 34 años después se convirtió en parte del tejido de la memoria colectiva mexicana. Las nuevas generaciones la estudian en las escuelas como ejemplo de resiliencia familiar y de la importancia de no olvidar a los desaparecidos. Es un recordatorio de que cada persona perdida deja un vacío que nunca se llena completamente, pero también de que la búsqueda de verdad y justicia nunca debe abandonarse. El pico de Orizaba continúa elevándose sobre la región, su glaciar retrocediendo año tras año. Quizás bajo ese hielo milenario todavía se ocultan otras historias, otros misterios esperando ser revelados. Pero para 19 familias de Puebla, las preguntas que los torturaron durante décadas finalmente habían encontrado respuestas. En el cementerio donde descansan los 20, las familias visitan regularmente. Llevan flores frescas, limpian las lápidas, se sientan en silencio compartiendo recuerdos. Los niños que desaparecieron en 1990 tendrían ahora entre 40 y 45 años. Serían padres ellos mismos, profesionales, ciudadanos con vidas plenas. Esa realidad alternativa nunca existirá, pero las familias encuentran consuelo en honrar lo que fue y en mantener viva la memoria de quienes fueron. El último día de febrero de cada año, aniversario del día que cambió tantas vidas, se realiza una vigilia en el memorial. Centenares de velas iluminan la noche mientras familiares, amigos y ciudadanos compasivos se reúnen en silencio. No hay discursos grandilocuentes ni ceremonias elaboradas. Solo presencia, solidaridad silenciosa y el compromiso colectivo de recordar. Teresa Ramírez, ahora acercándose a sus 70 años, encontró una vocación tardía como consejera para familias de personas desaparecidas. Usa su experiencia y su dolor transformado en sabiduría para guiar a otros que recién comienzan el terrible viaje que ella conoce tan bien. Les dice que nunca pierdan la esperanza, pero también que se preparen para cualquier resultado. Les enseña que buscar la verdad es un acto de amor, sin importar cuánto tiempo tome. La fundación establecida por la familia Sánchez ha ayudado a resolver otros 5 casos de personas desaparecidas en Puebla y estados vecinos. Utilizan tecnología moderna, coordinan con autoridades, movilizan voluntarios y, sobre todo, proporcionan el apoyo emocional que solo quienes han vivido esa experiencia pueden ofrecer genuinamente. En el Colegio Guadalupe Victoria, ahora museo, los estudiantes de otras escuelas visitan regularmente para aprender sobre la tragedia de 1990. Los guías explican no solo los hechos, sino también las lecciones. La importancia de la seguridad en el transporte escolar, el valor de la persistencia frente a la adversidad y la responsabilidad colectiva de cuidarnos unos a otros. Las 19 chamarras recuperadas del glaciar fueron eventualmente devueltas a las familias después de completar todos los análisis forenses. Algunas familias eligieron guardarlas como reliquias preciadas. Otras
Las donaron al museo del colegio, donde ahora se exhiben en una vitrina especial con iluminación tenue para preservarlas. Cada chamarra cuenta con una fotografía del niño que la usó y una breve biografía celebrando quién era y qué amaba. Los visitantes del museo a menudo se detienen largo rato frente a esa vitrina. Leen los nombres, miran las fotografías de rostros jóvenes congelados en el tiempo, intentan imaginar las vidas que pudieron haber sido. Muchos salen con lágrimas en los ojos, pero también con una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. El caso de la van desaparecida también llevó a cambios en las regulaciones de transporte escolar en Puebla y eventualmente en todo México. Se implementaron sistemas de rastreo GPS obligatorios, protocolos de comunicación más estrictos y requisitos de capacitación más rigurosos para conductores de transporte escolar. Estas medidas, surgidas de la tragedia, han salvado vidas en las décadas subsiguientes. Don Tomás Velázquez fue reconocido póstumamente con varios honores. La ciudad de Puebla nombró una calle en su memoria en el barrio de San Miguel. La Asociación Nacional de Conductores de Transporte Escolar estableció un premio anual en su nombre para conductores que demuestran dedicación excepcional y cuidado por los niños bajo su responsabilidad. Guadalupe Velázquez vivió hasta los 88 años, falleciendo pacíficamente en 2029. En su funeral, las familias de los 19 niños asistieron para honrarla, reconociendo que ella también había sido una víctima de la tragedia, habiendo perdido a su compañero de vida y enfrentado sospechas injustas durante años. Fue enterrada junto a don Tomás, finalmente reunida con el hombre que había amado durante más de 50 años. Las historias de Lucía, Marcos, Elena y los otros 16 niños continúan siendo contadas. Sus compañeros de clase que sobrevivieron, ahora adultos mayores, comparten recuerdos de juegos en el recreo, proyectos escolares, risas compartidas. Estos recuerdos, fragmentos preciosos de vidas cortadas demasiado pronto, aseguran que los 20 nunca sean verdaderamente olvidados. El Pico de Orizaba, testigo silencioso de la tragedia que guardó durante 34 años, continúa su existencia milenaria. El glaciar se reduce más cada año, revelando secretos antiguos enterrados bajo capas de hielo y tiempo. Los científicos que estudian su retroceso comprenden que están presenciando no solo un cambio geológico, sino también una metáfora más amplia. El pasado nunca permanece enterrado para siempre. Eventualmente, todas las verdades salen a la luz. Para las familias, el cierre encontrado en 2024 no borró el dolor de 34 años de búsqueda, pero transformó ese dolor en algo manejable. Ya no vivían en el limbo torturante de no saber. Podían llorar completamente, sanar gradualmente y finalmente permitirse recordar con más alegría que agonía. En las noches tranquilas, cuando Teresa Ramírez mira las fotografías de Lucía, ya no se pregunta dónde está o qué le sucedió. Ahora puede simplemente recordar el sonido de su risa, su amor por dibujar caballos, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le disgustaba. Los recuerdos ya no están contaminados por la angustia de lo desconocido. Son puros ahora, preciosos, completos. La historia del Habana azul marino, con franjas amarillas, que desapareció una mañana de febrero en 1990 y fue encontrada en un glaciar en 2024, se convirtió en más que un misterio resuelto. Se convirtió en un testimonio del amor inquebrantable de las familias, de la importancia de nunca dejar de buscar la verdad y de la forma en que las comunidades pueden unirse en solidaridad frente a la tragedia más impensable. Los árboles plantados en el jardín del Colegio Guadalupe Victoria en 2010 han crecido altos y fuertes. Sus ramas proporcionan sombra a nuevas generaciones de niños que juegan sin conocer completamente el peso de la historia que esos árboles representan.
pero los nombres en las placas permanecen. Recordatorios permanentes de vidas que importaron, de pérdidas que formaron una comunidad, de amor que persistió más allá de la muerte y la desaparición. Cada aniversario del descubrimiento, el 15 de mayo, las familias regresan al cementerio para una celebración más que una vigilia. Comparten comidas, cuentan historias alegres de los niños, ríen recordando las travesuras de Don Tomás. Han aprendido a honrar la vida, no solo lamentar la muerte. Han encontrado la forma de llevar a sus seres queridos en sus corazones sin ser aplastados por el peso del dolor. El legado de los 20 continúa de formas que nunca imaginaron. Estudiantes universitarios escriben tesis sobre el caso, examinando aspectos psicológicos, sociales y forenses. Cineastas han propuesto documentales. Escritores han explorado la historia desde múltiples perspectivas. Cada retelling asegura que la memoria persiste, que las lecciones aprendidas se transmiten. En el museo que alguna vez fue el Colegio Guadalupe Victoria, hay un libro de visitantes donde la gente escribe sus pensamientos después de recorrer las exhibiciones. Las páginas están llenas de mensajes conmovedores de personas de todo el mundo que han sido tocadas por la historia. Muchos prometen abrazar a sus propios hijos más fuerte. Otros expresan gratitud por las familias que nunca se rindieron. Algunos simplemente escriben los nombres de los 20, como si al hacerlo pudieran mantenerlos vivos un poco más. La última entrada en el libro de visitantes, escrita por un joven estudiante de preparatoria de Ciudad de México, dice simplemente: «Vine aquí pensando que aprendería sobre una tragedia. Me voy habiendo aprendido sobre el amor, la perseverancia y la dignidad humana frente a lo imposible. Estos 20 no murieron en vano. Nos enseñaron a nunca rendirnos, a valorar cada día y a recordar que cada vida perdida deja un vacío que nos corresponde a los vivos honrar. Gracias por su historia. Prometo recordarlos». Y así, 35 años después de aquella mañana gris de febrero, cuando una van escolar azul marino desapareció sin dejar rastro, la historia finalmente encuentra su resolución. No es el final feliz que todos rezaron por encontrar, pero es un final con dignidad, verdad y paz. Es el cierre que permite que las familias finalmente exhalen después de décadas conteniendo el aliento. Es la respuesta que transforma la tortura de no saber en el difícil pero soportable dolor del duelo completo. El pico de Orizaba permanece, su silueta imponente visible desde kilómetros de distancia, recordatorio constante de la montaña que guardó un secreto durante 34 años, hasta que el tiempo y el clima finalmente lo revelaron. Y en Puebla, en el barrio de San Miguel, la vida continúa. Nuevas generaciones caminan las mismas calles empedradas, donde 11 niños subieron a una van escolar una última vez. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel todavía repican cada mañana, y 20 nombres grabados en piedra aseguran que nadie olvide el precio del amor, la fortaleza de las familias y la importancia eterna de buscar la verdad sin importar cuánto tiempo tome encontrarla.